conmigo esta oración, dile: Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad de recibir tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra, Señor, me enseña, me corrige, me levanta. Tu palabra, Señor, me transforma y me hace más como tú. ¿A quién iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy se está recordando el día de Pentecostés. Y para muchos de los que nos siguen, los que se conectan a sus mensajes, pues esto es algo nuevo. Esto es algo que tal vez es la primera vez que lo están escuchando. O si lo han oído de oídas nada más, pero exactamente no saben lo que es. Se está organizando desde Jerusalén reuniones de oración, reuniones de compartimiento en las iglesias alrededor del mundo. Se está hablando de este evento que está registrado en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés. Y hoy vamos a hablar de lo que es el Pentecostés, quién es el protagonista principal de Pentecostés, de dónde viene, etcétera, etcétera. Vamos a tener un tiempo muy edificante. Y yo me animaría a decir, aunque este puede ser el mensaje donde tu vida en el Señor cambia y sube a otro nivel, donde tu caminar con Dios a través de estos mensajes van a llegar a un nuevo nivel de revelación, porque esto que vamos a hablar ahora es algo glorioso, es algo poderoso que Dios hace a través de su Espíritu en toda la historia de la humanidad, y desde que se ha creado el mundo hasta que se restaure todas las cosas. Es esto que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo, y de eso vamos a hablar estos días. Es un tema amplio, no vamos a poder terminar solamente hoy, pero va a ser muy bueno para todos nosotros. Este tema titula el Espíritu Santo. Y quiero decirte, es más que un tema, es más que una enseñanza. El Espíritu Santo no se lo puede enseñar. No es algo teórico, esto no es teoría. Porque no se puede llegar a conocer a alguien solo por teoría, ¿verdad? Podemos hablar de una persona, yo te puedo contar de un amigo que tengo y cómo es y las cosas que hace, pero hasta que tú no lo conozcas, hasta que yo no te lo presente y estreches su mano tal vez o te sientes con él, no vas a conocerlo realmente. Por ejemplo, uso un ejemplo yo mucho aquí en España, por ejemplo, oímos mucho del rey, ¿verdad? Podemos aprender su biografía, podemos saber los hechos del rey de España, pero eso no quiere decir que le conocemos, porque yo no me he sentado con él personalmente, ¿verdad? Muchos nunca han tenido ese privilegio de sentarse con él y hablar con él, y que él hable su corazón, y que él hable de sus preocupaciones, de sus alegrías, etc. A una persona se le conoce así, en un nivel personal, valga la redundancia. De otra manera solamente es de oídas. De otra manera es lo que oímos de esa persona. Podemos hablar del Espíritu Santo de Dios, podemos aprender de sus obras, ¿verdad?
podemos leer todo lo que Él hace, lo que está escrito aquí, lo que Él ha hecho y lo que está haciendo ahora el Espíritu de Dios. Pero eso no quiere decir que ya le conocemos. Sabes, en estos años que estoy con el Señor, desde mis 19 años, no termino de conocerle. Siempre me está sorprendiendo una y otra vez. Es que no hay palabras humanas para describir lo que es el Espíritu de Dios. No existe el vocabulario completo para hablar de Dios en el Espíritu. No hay idioma en el mundo que pueda describir lo que realmente Él es. Es el Espíritu de Dios, ilimitado, no tiene límites. No hay lenguaje en el mundo. No existen palabras para describir lo que Él realmente es en su plenitud. ¿Sabes? Job decía de Dios: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese fue el momento en que él tuvo un encuentro personal con Dios. Y él dijo: he oído tanto de ti, pero ahora realmente te estoy viendo. Ahora realmente te conozco. Y así tiene que pasar con nosotros. De oídas estamos oyendo muchas cosas del Espíritu de Dios. De oídas oímos testimonios y las cosas que hace. Pero tenemos que llegar al punto a que llegó Job, a decir: ahora mis ojos te ven. O sea, ahora he tenido una experiencia personal con Él. Y cuando eso sucede, amado, te digo, siempre te quedas con las ganas de más. Siempre te quedas con: no le conozco todavía. Quisiera conocerle más. Quisiera que me revele más cómo es Él. En estos años de mi caminar con el Señor, muchas veces Él ha venido a quebrarme, a chocarme con mi realidad y decir: no me conoces todavía. No pienses porque has experimentado algo de mí, un sueño, una visión, un toque, ya me conoces. Y el Espíritu Santo quiere revelarse de manera personal a cada uno de nosotros. Es una relación personal. Hasta que tú no lo conozcas, solamente va a ser de oídas. Quiero despertar en nosotros esta conciencia, porque no vayamos a pensar luego, porque lo hemos leído, porque me lo han contado, no vayamos a pensar: ah, sí, yo ya le conozco, y nos acomodemos de brazos cruzados: ah, sí, ya sé quién es el Espíritu de Dios. ¿Sabes? Conscientes de que necesitamos tener un encuentro personal con el Espíritu de Dios, vamos a leer unos pasajes en la Biblia, pero que nos muestran un camino, que nos dan señales. Pero eso no es el todo. No quiero que te acostumbres y te acomodes a decir: yo ya sé quién es Él, sino que en ti haya siempre un hambre, un deseo de querer conocerle más. Sabes, muchos en la iglesia del Señor tienen una relación con Dios como hijo, en Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y se queda ahí su relación. O sea, Él es su Salvador, es su amigo, es su Señor. Pero en realidad Dios se manifiesta de tres maneras: en el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces entramos a esa relación a través del Hijo.
Y muchos, y me animo a decir casi la gran mayoría de los cristianos ahora en el mundo, todavía están en ese nivel. Pero en la Biblia dice Jesús, yo he venido para revelar al Padre, a Dios el Padre. Entonces algunos encontramos esa revelación y entramos en ese caminar hacia el conocimiento de Dios como Padre. Y ahí, amado, ese es un tema, ya ese tema nada más, Dios Padre, es profundo. Hemos tocado un poco de eso cuando hemos hablado de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Y se requiere sanidad en el corazón de nuestra relación con nuestros padres terrenales, ¿verdad? Pero en ese camino están algunos, están pasando de ese nivel donde han conocido a Dios como Hijo, están avanzando hacia Dios como el Padre. Y es glorioso, amado, conocerle a Dios como Padre. Pero no queda tampoco allí, porque hay otro nivel que es la revelación de Dios Espíritu. Y hacia allí tenemos que llegar, la iglesia del Señor. Ahora mismo, es lamentable decirlo, ¿verdad? Pero en muchas iglesias, aún cristianas, el Espíritu Santo casi ni es mencionado. Los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, todo eso es como que eso es antiguo, eso era para los apóstoles de la iglesia primitiva, ahora ya no, y está como, lo han hecho a un lado, lo han apartado al Espíritu y dicen, no, ya está, tenemos a Jesús, es nuestro Salvador, Él nos va a llevar al Padre. Pero quiero decirte, amado, la iglesia del Señor necesita entrar en esa revelación de Dios Espíritu, porque lo que viene, lo que está por venir es un derramar del Espíritu de Dios, y aquellos que no sepan moverse en el fluir del Espíritu de Dios se van a quedar rezagados. Ahora tenemos que aprender este lenguaje del Espíritu. Ahora tenemos que conocerle a Dios como Espíritu. Dios, a manifestarse de esas tres maneras, nos invita a conocerle a Él igual, en esta plenitud. No te quedes solo con el Hijo, Dios Hijo, no te quedes solo con Dios Padre. Recibe la plenitud del Padre, Hijo y Espíritu, totalmente en el conocimiento de Dios en tu vida. Qué gloriosa la iglesia va a ser cuando empiece a andar en esa plenitud del conocimiento de Dios. Y esto causa un poco de confusión para muchos, porque algunos dicen, pero ¿cómo puede ser que si Dios es uno o son tres al final? O sea, al final, ¿cómo es? ¿Cómo funciona esto? ¿No? Y hay algunas, inclusive religiones, que se burlan de los que creen en esta Trinidad, ¿no? Como si fuera un monstruo de tres cabezas, pero nada más alejado de la realidad. En realidad, Dios es uno, pero se manifiesta en tres para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, cuando yo le pregunté al Señor esto, le dije, ¿cómo es esto, Señor? Mis primeros pasos con Dios, dije, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que es Padre, Hijo, Espíritu, son tres, pero en realidad son uno? Y Él me dijo, es muy fácil, es muy sencillo. Nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, dice la Biblia. Y nosotros somos Trinidad también. Espíritu, alma y cuerpo. Somos una Trinidad. Tú no puedes decir, no, yo no quiero vivir con mi cuerpo. Tú no puedes decir, no, yo no quiero vivir con mi alma. El momento en que eso sucede, te mueres. Esas tres tienen que estar unidas. Cuando no conocemos a Dios, estamos solamente en el cuerpo y en el alma. Nuestro espíritu está como muerto. Hasta que Jesús viene y nos resucita, nos hace nacer de nuevo. Nacemos en el Espíritu. Y ahí empieza una vida en esa Trinidad. Que aunque tu espíritu no esté activado, está allí. Todos los seres humanos son trinos. Espíritu, alma y cuerpo. La clave para nosotros ahora es no dejar que nuestro cuerpo carnal
reine sobre nosotros, sino el cuerpo del Espíritu use este estuche de carne y hueso para edificar el reino de Dios hasta que Él venga a restaurar todo y nos dé un cuerpo glorificado para vivir eternamente. Pero esa imagen de Dios en nosotros, en tres, yo soy Daniel Velasco, soy uno, pero soy cuerpo, alma y espíritu. No puedo separar esto, es mi esencia, soy así. Y el Señor me dijo, es muy fácil, tú coges el agua, tengo aquí un vaso de agua. El estado en que está ahora mismo el agua es en estado líquido. Y en este estado, en estado líquido, tiene su función. Por ejemplo, yo me lo puedo beber, es la función de calmar esta sed. Si esta agua yo lo meto en la nevera, en el congelador, con el frío que hace, ¿qué va a pasar? El agua se va a convertir en hielo, se va a volver en cubos de hielo. Pero la esencia de ese cubo de hielo, lo que es realmente, es agua. Pero tiene una función específica. Usamos esos cubitos de agua en el verano cuando está haciendo mucha calor y enfriamos un líquido, ¿verdad? Tiene una función en el estado sólido, en el hielo, pero su esencia es agua. Y si esta agua la metemos en una caldera, en una olla, y lo hacemos hervir, ¿qué va a pasar? El agua se va a convertir en estado gaseoso, pero su esencia es agua. ¿Sabes? Cuando viene la lluvia sobre la tierra, es porque antes el agua se ha evaporado, se ha hecho gaseosa y ha subido, y luego vuelve a bajar en gotas de lluvia de agua. La esencia es agua en tres estados: sólido, líquido y gaseoso, con tres propósitos diferentes, pero su esencia es agua. El Señor me dijo, así soy yo, soy uno, me manifiesto en tres como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, para cumplir propósitos específicos. Dios se manifestó a nosotros en su Hijo. ¿Con qué propósito? Que nosotros nos identifiquemos con Él. Él se ha hecho carne, Él se identifica con nosotros, Él va a la cruz y paga por nuestros pecados. Es su propósito en el Hijo. Abre el camino otra vez para que nosotros podamos entrar en una relación con Dios, el Padre. Pero aún con toda su gloria, Cristo resucitado, Jesucristo resucitado, no podía estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Estaba en un solo lugar. Entonces hay una promesa y dice, cuando yo me vaya, no les voy a dejar huérfanos. Voy a pedir al Padre que les envíe el otro Consolador, el Espíritu Santo. Y ese Consolador viene en el día de Pentecostés. Vamos a hablar más profundamente de eso más adelante. Pero ¿ves la función de Dios? Dios es uno y Dios es trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, cumpliendo su función cada uno. Y déjame decirte, no es como la religión nos ha enseñado, ¿no? Que el Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Porque en Dios no hay jerarquía. No es como quién llega primero, ¿no? El primer puesto para uno, el segundo puesto para otro, el tercero. ¿Quién se acuerda de los terceros? ¿Quién se acuerda de los subcampeones? No hay esa jerarquía en Dios. ¿Sabes? En la divinidad de Dios no hay quién es más importante, quién es menos. Más al contrario, hay una unidad, hay un trabajo en equipo, donde cada uno
estás llevando la atención al otro en la Trinidad. Por ejemplo, Dios el Padre dice, ese es mi Hijo, a Él oíd. Pone la atención en el Hijo, en Dios el Hijo. El Hijo dice, todo lo que hago es porque veo al Padre hacerlo. Yo no he venido a buscar mi gloria, hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del Padre. El Hijo siempre apunta al Padre. El Espíritu, cuando trae convicción de pecado, te apunta hacia el Hijo, te dice, ve al Hijo, Él es tu Salvador, Él te trae perdón, Él te va a llevar al Padre. ¿Ves ese trabajo? ¿Ves ese mover de Dios en el Padre, el Hijo? Siempre están apuntando uno al otro. Nadie busca la atención para uno mismo. Y esto es algo glorioso que nosotros tenemos que aprender. Si nosotros queremos parecernos más a Dios, y es nuestra gran y enorme tarea de parecernos cada vez más a Dios como cristianos, tenemos que ser como es Dios. Sacar de nosotros el egoísmo, el querer solo nosotros el protagonismo, el primer lugar, el buscar que nosotros se nos vea. Siempre tener ese corazón, esa esencia de Dios, de mirar a otro como superior. Él lo hace mejor. Él es bueno en eso también. Y exaltar a otros. Y al final, amado, en el reino de Dios, cuando tú te humillas, el Señor te hace grande. Esto es glorioso. Eso es algo hermoso que podemos aprender de Dios en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu de Dios, amados, ha estado en acción y ha estado obrando desde la creación del mundo. No es que solamente en Pentecostés empieza a obrar y a manifestar. No. Si tú lees la Biblia, lo vas a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis, cuando la tierra está desordenada y vacía, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Allí estaba Dios Espíritu. Cuando Dios el Padre dice, hágase la luz, el poder del Espíritu de Dios crea. Y todo lo que vemos ahora creado es a través del Espíritu, del poder del Espíritu de Dios. Lo vemos en Génesis, en Éxodo también vemos cómo se menciona al Espíritu de Dios. Dios dice, yo voy a poner de mi Espíritu sobre unas personas, le dice a Moisés, que van a fabricar, van a construir el tabernáculo. Yo voy a poner mi Espíritu sobre ellos y van a hacer los utensilios para el tabernáculo de reunión, donde la presencia de Dios descendía. El Espíritu de Dios ya se estaba moviendo desde Éxodo. En el libro de Jueces, el Espíritu de Dios viene sobre Gedeón, sobre Jefté, el Espíritu de Dios viene sobre Sansón, y todas las personas sobre las cuales el Espíritu de Dios venía, hacían prodigios extraordinarios. Hacían hazañas tremendas, no por sus fuerzas, porque humanamente era imposible, pero era el Espíritu de Dios sobre las personas. Si leemos a los profetas, el Espíritu de Dios viene sobre Ezequiel y lo lleva en visiones de Dios, en experiencias sobrenaturales. El Espíritu de Dios viene sobre Elías. El Espíritu de Dios viene sobre Samuel. Tú ves estos profetas en la Biblia y menciona el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre se está moviendo desde la creación del mundo. Durante el antiguo pacto, el Espíritu de Dios está obrando. Cuando se va a ungir al primer rey de Israel, al rey Saúl, el Espíritu de Dios viene sobre Saúl y dice la Biblia, es mudado, es transformado en otro hombre
por el Espíritu de Dios. Este pasaje sí quiero que lo leamos en 1 de Samuel capítulo 16. 1 de Samuel capítulo 16, versículo 13. Este es el momento en que David es ungido. ¿Sabes? Lo hemos hablado ya, ¿verdad? Que ser ungido es recibir una capacidad divina, ser apartado para Dios, recibiendo una capacidad divina para un propósito. Y dice, 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite, el aceite representa la unción del Espíritu, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, vino sobre David. Allí a él había sido consagrado para ser el próximo rey de Israel. Dice, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre. Yo quiero hacer una énfasis en esa parte. Mira ahí en tu Biblia, dice vino sobre. O sea, viene sobre las personas. Esto hay que tenerlo muy claro porque durante el Antiguo Testamento, todas las veces que menciona el Espíritu de Dios, menciona cómo Él viene sobre, encima, viene sobre las personas, capacitándoles para hacer un prodigio. Pero quédate con esta parte donde dice que Él viene sobre. Luego vamos a entender por qué. El Espíritu de Dios sigue obrando a través de los profetas. En Isaías 61 menciona la profecía que Jesús iba a cumplir cuando coge el libro de Isaías y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a dar buenas nuevas. Y hemos hablado de ese pasaje, de los propósitos de Yeshua, ¿verdad? Hemos como 4 enseñanzas hermosas de esos propósitos, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él y ya había sido profetizado cientos de años antes de que eso suceda, en el libro de Isaías. El Espíritu de Dios es mencionado también por el profeta Joel en el capítulo 2. Habla del derramamiento del Espíritu. El Espíritu de Dios es revelado a Zacarías en el capítulo 4. Y está cuando él ve la lámpara de 7 brazos y los 2 olivos a la izquierda y a la derecha. Y él no sabía qué era eso y le dan la revelación y le dicen, esta es la palabra de Dios para Zorobabel, que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Dios. Cuando viene esta palabra para Zorobabel, él estaba temeroso, estaba desanimado porque estaban reconstruyendo el templo y el enemigo había venido a parar la obra. Pero Dios le dice, tú no vas a hacer esto en tus fuerzas, ni siquiera con un ejército lo vas a hacer, no tengas miedo, ni con tu fuerza, sino con mi Santo Espíritu. En la reconstrucción del templo, el Espíritu de Dios estaba obrando allí poderosamente. Y ahí vemos, ¿verdad?, esa revelación, donde los 2 olivos están a la izquierda y a la derecha del Espíritu de Dios. Y ese es otro mensaje hermoso también que lo he compartido, ¿verdad? De los olivos. Tú lo puedes ver si no lo has visto. Allí en el canal de YouTube está los olivos, la unción como de oro para aquellos que están cerca del Espíritu de Dios. Amados, el Espíritu de Dios no es solamente fuerza,
no es solamente, como dicen algunos, una paloma. No es fuego. No es río, pero se manifiesta con poder, se manifiesta como fuego, se manifiesta como río, se manifiesta como paloma. El Espíritu Santo en el nuevo pacto se empezó a manifestar en una mujer. Qué importantes son las mujeres para Dios. Y necesitan ahora más que nunca recobrar esa dignidad y ese valor. Pero no como la sociedad lo quiere plantear, sino como Dios las mira. El Espíritu Santo vio a esta mujer, una jovencita llamada María. Quiero que leamos en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Lucas 3, versículo 22. Perdón, Lucas 1. Luego vamos a leer el capítulo 3. Vamos a empezar con Lucas 1, versículo 35. Le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cuándo le dice el ángel esto a María? Porque María le había dicho al ángel: yo no conozco varón, ¿cómo puede ser que yo voy a concebir en mi vientre si soy virgen? No he estado con un hombre en intimidad, no conozco varón. Y ahí es cuando el ángel le responde y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo hizo que esto suceda? Enviando el Espíritu Santo sobre esta jovencita, María. El Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento empieza un mover de Dios en su Espíritu diferente al que se manifestaba en el Antiguo Testamento. Es algo que va a más, como el Señor lo tenía preparado todo, lo tenía todo organizado. Y llega el momento en que vamos a entrar en un nuevo pacto, en el cumplimiento de sus promesas, y Él empieza con una mujer, María, y con su Espíritu sigue obrando en la humanidad, trayendo la concepción de nuestro Salvador Jesús en el vientre de esa mujer. Vamos a leer ahora Lucas 3, 16. Perdón, Lucas 3, 16, el que habíamos preparado antes, ¿no? Lucas 3, 16 dice: respondiendo Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto es tremendo. Estaba hablando Juan el Bautista de Jesús, que la gente había ido a él a ser bautizada en agua, y él dice: viene alguien que es más poderoso, yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es quien les bautizará en Espíritu Santo
Y habla del bautismo. El bautismo es esa inmersión en el agua. Es estar sumergido bajo agua. Es el bautismo en agua, ¿verdad? Que si tú todavía no lo has hecho, ya es el tiempo, no tienes que esperar más. Tienes que ir a las aguas del bautismo y entrar en esas aguas, porque dice la Biblia que es el momento en que muere tu vieja naturaleza y naces en las aguas del bautismo, resucitas en la vida del Espíritu. Pero Juan aquí está diciendo, así como sucede cuando bautizamos en agua, lo sumergimos totalmente, así va a ser Jesús. Él va a venir y los va a sumergir en el Espíritu de Dios. Los va a meter adentro, los va a cubrir totalmente. Ya no es solamente que viene sobre las personas, sino ahora va a ser algo mejor. Vamos a estar dentro, totalmente cubiertos del Espíritu de Dios. Esto es glorioso, hermanos. Lucas 3:22. Hemos leído el versículo 16, ¿verdad? Esto es cuando Jesús es bautizado. Podemos leer el versículo 21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. No dice que el Espíritu Santo es una paloma, sino como, con la apariencia de. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En estos dos pasajes vemos la Trinidad en acción. Dios Hijo, el Hijo de Dios, estaba siendo bautizado, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo sobre él, y el Dios Padre habló desde el cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La Trinidad de Dios está allí, hablando, manifestándose en el Padre, el Hijo y el Espíritu. Se nos ha terminado el tiempo. Vamos a parar aquí, pero vamos a orar. Hay mucho más y muchas cosas hermosas por hablar, por comentar del Espíritu de Dios, pero quédate con esto, con lo que hemos ido hablando, que el Espíritu de Dios está obrando desde la creación del mundo, desde el momento en que no había nada y empieza a crear Dios las cosas. Desde allí está el Espíritu de Dios a través de la historia de la humanidad. Durante el antiguo pacto está el Espíritu de Dios obrando y nos está llevando a un nivel que lo vamos a entender más profundamente el próximo mensaje, el próximo domingo. Hoy se está recordando ese día que el Espíritu Santo de Dios descendió, así como descendió sobre Jesús, ¿verdad? Vino sobre la iglesia. Los 120 que estaban reunidos en el aposento alto en Jerusalén, se cumplió la profecía que está escrita en Joel capítulo 2, se cumplió en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo vino como un viento recio que soplaba, un sonido que venía, el cual entró y llenó toda la casa, todo el lugar donde estaban. Ahí estaba como el bautizo, todos eran sumergidos en el Espíritu de Dios, todos estaban saturados del Espíritu de Dios, y llamas de fuego aparecieron sobre sus cabezas, dice la Biblia, y empezaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es algo glorioso, amado, que lo vamos a entender con más profundidad cada vez
mejor. Y no solamente lo vamos a oír, lo vamos a vivir. Esto va a ser una realidad para nosotros. Esto va a ser una vida para nosotros. Va a ser una vida para ti. No va a ser de oídas nada más. No va a ser lo que estamos leyendo, esos relatos bíblicos hermosos. Va a ser una experiencia personal para ti. Pero estamos creando esa atmósfera, esa curiosidad en ti, en tu corazón, para que tú puedas decirle al Señor: Padre, quiero conocer de tu Espíritu. Ahí donde estás, ahora mismo, cierra tus ojos para no distraerte. Dile: Dios, enséñame más de tu Espíritu. Quiero conocer más. Quiero conocer plenamente, cara a cara. Quiero conocer a tu Espíritu. Quiero tener mi Pentecostés. Quiero experimentar lo que vivían, lo que vivieron los primeros discípulos. Quiero ver mi vida saturada, sumergida, llena, bautizado en el Espíritu, totalmente cubierto con el Espíritu de Dios. Pídeselo en tus propias palabras. Él va a responder al clamor de tu corazón. Él va a responder al hambre que tú tienes por Él. Él va a responder a la sed que tú tengas por Él. Es hermoso conocer a Dios en su Espíritu, en otro nivel, en otra dimensión. Dios quiere hacer esto en tu vida. Y así como cae la lluvia del cielo, así viene el Espíritu de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Y vas a experimentar cosas que es difícil de explicar. Vas a experimentar cosas que es difícil de entender. Pero quiero decirte, amado, amada, quiero decirte, no le pongas límites al Espíritu de Dios. Deja que Él obre como a Él le place. Luego lo entenderás. Luego lo entenderás. Deja que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida, preparando ese corazón para llevarte a otro nivel más de revelación, de intimidad con Dios, otro nivel de profundidad en su Espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra, por lo que está por venir. Dios, es glorioso lo que nos tienes que enseñar. Lo que sigue es algo hermoso. Dios, creamos una expectativa en nosotros. Creamos una expectativa por ver tu obrar en nuestros corazones. Dios, gracias por lo que haces, Señor, y lo que estás haciendo en México, en Bolivia, en Perú, en Suiza, en España, donde quiera que están viendo ahora este mensaje. Gracias, Dios. En Ecuador, derrama tu Espíritu. Dios, gracias por el mover de tu Espíritu, cambiando las atmósferas, Señor, cambiando alrededor de todos los que están ahora escuchando este mensaje. Animarte que el próximo domingo te conectes, no te pierdas ni un solo domingo de lo que estamos enseñando. Como te he dicho al principio, tu vida va a llegar a otro nivel. Este va a ser el cambio donde tu vida en Dios va a tomar otro nivel, otra revelación, otra dimensión en su Espíritu. Gracias por conectarte. Y como te dije al principio, pues si quieres compartir tus mensajes, harías una labor muy grande, haciendo que la palabra de Dios se esparza por todas las naciones. Cuento contigo y sé que lo vas a hacer. Vamos a terminar con una oración, la bendición final. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que las bendiciones del Señor te persigan y te alcancen. Esta semana, donde quiera que vayas, la presencia de Dios vaya contigo. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con su